Hola, bienvenidos a nuestro video en donde analizaremos los enfoques de las políticas públicas en la educación superior de Ecuador, basándonos en el estudio Enfoques de las políticas públicas orientados a la educación superior del Ecuador desde el 2007 hasta el 2024. Somos estudiantes de la asignatura de Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de Panamá, en donde participan en este trabajo Victoria Cargua, Nelson Huanchinga, Escobar Joana y Jiménez Santiago. A lo largo de este video exploraremos los enfoques predominantes y su impacto internacional e institucional de retos y el papel del Ecuador como un agente de cambio. Bien, en el contexto general, la educación superior en Ecuador, debemos entender que existen enfoques de políticas y obviamente primero hay que ver la situación de la educación superior en Ecuador. Para ello, existen cuatro planteamientos que acá los voy a dilucidar. En primera instancia, debemos tomar muy en cuenta que en las últimas décadas la demanda ha crecido aceleradamente, pero a la demanda de estudiantes, ¿no? De ingreso a la educación superior. Pero lamentablemente no todos los estudiantes encuentran cupo en universidades públicas. Es por ello que la gran mayoría ha optado por universidades privadas y hoy en día tenemos una gran oferta de universidades privadas, tanto a nivel tecnológico, que duran 2 años, como a nivel de ingenierías y licenciaturas. Así también se estima que en la educación superior pública puede cubrir alrededor de el 51% de la demanda, y esto solo en algunos periodos. ¿Eso qué quiere decir? Que el gran porcentaje o la mitad tiene que ver con las universidades privadas. Sin embargo, no todos pueden acceder a estos cupos o están en la situación económica como para costear estos rubros, y muchos estudiantes jóvenes se han quedado fuera del acceso a la educación superior. Por supuesto, también ha existido brechas en la calidad, el acceso en términos de la región, el financiamiento insuficiente y desigualdades según contexto socioeconómico. Por supuesto, esto ha sido de gran preocupación y que en los últimos años no se ha podido solventar, especialmente en el contexto socioeconómico, que por las condiciones del Ecuador ha sido complicado que se pueda invertir más en educación y por supuesto por las decisiones políticas de los gobiernos. Por supuesto, en este contexto, el gobierno ha optado por distintos enfoques de políticas para responder a las demandas, ¿no? Con algunos acuerdos que ellos han tomado la decisión. Entre ellos es la calidad y la acreditación, la inclusión y la equidad, y por supuesto la internacionalización. También se han enfocado en lo que significa la vinculación con la sociedad, la innovación e investigación, y han apostado por la autonomía responsable, siendo esta todavía cuestionada y en discusión hoy en día. Bien, continuamos. Para ello, tratando de ampliar un poco más el tema sobre los enfoques de políticas públicas de estos periodos, podemos mencionar que el cambio y de alguna manera la forma en que comenzó a desarrollarse unos nuevos parámetros dentro de la educación empezó desde el 2007, teniendo para ello, anterior al 2007, periodos que tenían un estándar dentro del mismo. Entonces, con el gobierno de Rafael Correa, dentro de este periodo que empezó precisamente en este año 2007 y duró hasta el 2017, predominó un enfoque racionalista y neoinstitucionalista, donde la visión que se tuvo es que se quería fortalecer la regulación estatal y a la vez estandarizar y evaluar los controles de la educación superior. Es por ello que se llevó a cabo la creación de ciertos instrumentos centrales como la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, conocida en la actualidad como la CENESID, cuyo resultado
buscaba de enfatizar que la educación pública, la educación superior era un bien público y social, pero también estaban buscando la forma de implementar que los criterios de evaluación sean meritocráticos, o sea, donde los estudiantes con mejor puntaje podían acceder. Esto llevó a que se desarrollaran cierto tipo de cuestionamientos sobre la excesiva centralización del poder estatal en las universidades, ya que de alguna manera regularizó o limitó, se puede decir en algún momento, este principio fundamental de la educación que venía con la autonomía. Pero siempre buscando el enfoque de que el desarrollo de este tipo de estándares era para mejorar la calidad educativa. Entonces, hasta el periodo del 2017, que duró el gobierno de Rafael Correa, luego se instaló el gobierno de Lenín Moreno, y dentro de este gobierno, algunas políticas del periodo anterior de Correa se mantuvieron, pero hicieron unos ajustes en respuesta a las crisis económicas que se desarrollaron y sobre todo a la crisis global que tuvimos con la pandemia del COVID-19. Entonces, por lo tanto, se enfatizó ya el desarrollo o la inclusión de estos grupos vulnerables que estaban en desventaja en comparación con los méritos que se estaba buscando y a la vez buscar la flexibilización en algunas áreas, por lo cual precisamente por este cambio que tuvimos, tuvieron que adaptar a los contextos actuales. Posterior a ello vino ya el gobierno de Guillermo Lazo, que tuvo el periodo del 2021 al 2023 y buscó introducir un enfoque más cognitivista, donde en ello querían como resultados obtener un menor control centralizado a través de una promoción de mayor autonomía institucional y con ello también lograr la devolución de ciertas competencias a la universidad. Pero con esto también surgen retos, como por ejemplo que se deba asegurar una calidad en los procesos descentralizados. O sea, lo que no se quería era, y lo que se ha buscado como tal el espíritu, de que no se pierda ese control de calidad al entregar de pronto este tipo de autonomía y es donde se hace énfasis a lo de la autonomía responsable. Por último, tenemos el periodo del actual presidente Daniel Moro, desde Noboa, el cual en el 2023 él ingresó y desde aquí ha habido poco tiempo, pero aún del periodo corto que está llevando, ciertas políticas apuntan hacia la democratización del acceso, el fortalecimiento de la infraestructura y planes de formación docente. Por ejemplo, el desarrollo de programas de becas y fortalecimiento técnico superior ha sido difundidos con ciertas acciones recientes, pero no obstante, el impacto real aún está en evaluación por el breve lapso que lleva el presidente actual dentro de su periodo. Seguimos. Dentro de este tema, podemos plantearnos la pregunta de cuál es el enfoque predominante de la política pública que percibe en su institución lo que es regulación, autonomía, inclusión, calidad, etc. Nosotros dentro de nuestra realidad, de nuestra institución, percibimos que el enfoque predominante ha sido, de forma general, lo que se refiere a la regulación, inclusión, autonomía y calidad. ¿Sí? Pues los enfoques predominantes como tales, los más comunes dentro de nuestra realidad, están lo que es la regulación, que normalmente hablamos de normas y controles para la acción, también hablamos sobre lo que es la calidad, que se enfoca justamente en la mejora continua de servicios y resultados. La inclusión, que ayuda a garantizar la participación y equidad para todos los niveles en sí. La autonomía, justamente remarca la independencia de la toma de decisiones. Y el enfoque de derechos humanos, que busca asegurar lo que son las calidades de políticas públicas que protegen y promueven justamente los derechos de las personas. Entonces, la elección del enfoque justamente influye en cómo se van abordando los problemas públicos y se construyen soluciones para ellos. ¿Sí? Los ejemplos prácticos ya en especificidad, hablando de los ejemplos de los enfoques predominantes, que ya les he marcado anteriormente, podemos decir de forma general que, por ejemplo, la regulación como tal, hablando del término regulación, se centra en crear y aplicar normas para controles de actividades en los mercados, buscando un orden y estabilidad como tal. Si hablamos justamente de la terminología de calidad,
que se va a orientar en la mejora continua de los servicios públicos y los resultados que se obtienen en ellos, ¿no? Buscando la excelencia y satisfacción de los cuidados. La inclusión, que busca la garantía de la equidad y la participación de grupos diversos en la sociedad, reconociendo, perdón, y valorando las diferencias para asegurar el acceso igualitario de oportunidades. Lo que es la autonomía se enfoca en independencia de las instituciones para tomar sus propias decisiones internas, con el objetivo justamente de fortalecer su capacidad de respuesta y eficiencia. Y cuando hablamos del enfoque de derecho humano, hablamos de la consideración de las políticas públicas que deben basarse en el reconocimiento de los derechos inherentes de todas las personas, generando justamente obligaciones para el Estado de respetarlos y protegerlos y en sí también garantizar este tipo de derechos. Continuamos, por favor. Bien, en ese sentido, entonces, las políticas públicas recientes han tenido un impacto directo en la vida estudiantil y de los docentes, en donde han fomentado la inclusión y el derecho profesional. Plantean algunas de las políticas recientes en donde sí han tenido mayor impacto en la vida estudiantil y en el quehacer docente. Estas son el programa de becas nacionales que se denominan becas TEC, se implementó en el 2023 por CENESID, pues que amplía el acceso a la educación superior. Jóvenes en Acción, que es una iniciativa para fortalecer la participación juvenil en el ámbito educativo. Fortalecimiento docente, que son iniciativas en educación técnica superior, que se implantó en el 2024. Y los cambios en evaluación y acreditación, que se hizo la reforma a la LOES, que afecta directamente a las instituciones universitarias. Pues estas han sido las políticas que han generado nuevos requisitos, nuevos reportes, se han hecho varios ajustes a la parte curricular y a plantear capacitaciones para las instituciones educativas. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Por supuesto, existen coincidencias y diferencias entre lo que tiene que ver con la política pública y las políticas institucionales de cada institución superior. Para ello me voy a referir a tres que dentro de esto lo hemos planteado. El primero, en cuanto a las coincidencias. Si bien es cierto, tanto lo que significa la realidad institucional como la política nacional se enlaza en el énfasis de la calidad educativa, por supuesto, la evaluación y la acreditación como un eje fundamental, tanto a nivel nacional como institucional. Sin embargo, no podemos globalizar que todas las instituciones cuentan con una determinada política de evaluación. Todavía está en proceso. Sin embargo, existe la coincidencia mayormente. Por otro lado, dentro de estas coincidencias tenemos el interés por la inclusión y el acceso. Todas las instituciones, tanto a nivel de política nacional como institucional, está creciendo y se ha venido evidenciando el acceso a diferentes, tanto espacios físicos como también a los estudiantes. Eh, y por supuesto, el acceso mediante becas y apoyos a grupos vulnerables. Hoy en día es prioritario que las instituciones públicas puedan contar con un cierto rubro económico para ayudar con becas y ayudas económicas a estudiantes que se encuentran en los diferentes cuartiles. Y por supuesto, esto también es una política nacional porque también existen becas a nivel gubernamental. Ahora bien, la rendición de cuentas es algo común, es algo que se ha sintonizado tanto en la política nacional como también a nivel de instituciones, porque esto denota la transparencia y, por supuesto, cuáles son los procesos institucionales que se vienen llevando. La rendición de cuentas se lo hace tanto a nivel nacional e institucional, contando con la presencia de los actores fundamentales como los estudiantes, padres de familia y la sociedad en general. Sin embargo, tenemos algunas diferencias, puesto que
Mientras la política nacional exige estándares altos, las instituciones carecen de recursos humanos. No todas las instituciones de educación superior cuentan con la infraestructura ni con el presupuesto para cumplir las metas que demanda la política nacional. Por supuesto, dentro de esto también tenemos la centralización de las decisiones nacionales, puesto que muchas veces no se puede adaptar al contexto local de una institución. Hablemos que el gobierno lo ve lineal cuando la realidad es que existen diversidad en el términos de geografía, características del estudiantado y demandas de región, en la parte regional. Específicamente en la oferta educativa. Existen lugares, regiones, provincias en Ecuador donde se requiere más profesionales en un área, pero el gobierno no asigna el presupuesto suficiente y las facilidades para que exista el acceso a la educación. Por otro lado, tenemos la burocracia institucional. Es lamentable que todavía, aunque el gobierno tenga un lineamiento, pero la autonomía que cada institución maneja hace que la burocracia institucional sea un tanto complicada y los procesos demoren, tanto a nivel de grado como posgrado. Y por supuesto, en ciertas instituciones existe todavía resistencia al cambio y puede obstaculizar la implementación de normas normativas nacionales, ¿no? Esto hace que los procesos se entorpezcan. Bien, por otro lado, también existen aprendizajes que podemos ver en esta lámina que surgieron al comparar la política nacional con la realidad institucional. ¿Y cuáles son estos aprendizajes que nos han dejado? Y nosotros hemos planteado cuatro. La primera es que debemos establecer políticas que se adapten a la realidad local. Las políticas no pueden ser lineales, sino contextualizadas. Es por ello que universidades de la Sierra, especialmente la Universidad Técnica de Cotopaxi, ha planteado el modelo educativo en territorio, educar para transformar y en territorio, que esto se adapta a las realidades locales. Así también otras universidades fraternas están siguiendo la misma dinámica. Por otro lado, es clave la coordinación entre el gobierno, las instituciones, docentes y estudiantes. Todavía no se ha logrado o está en el auge el hecho de coordinar acciones donde se establezca una mesa de diálogo y un amplio debate sobre lo que se debe hacer dentro de las instituciones. Existen ya algunos lineamientos, pero todavía nos falta mucho por normalizar y por profundizar. Bien, por supuesto debe ser flexible y ajustable al contexto. Cuando hablamos de contextos, debemos tomar en cuenta que la oferta educativa no solo debe estar enfocada en una sola institución. Hablemos, en Ecuador existe la Universidad Nacional de Educación y prácticamente estudiantes de todo el Ecuador eh, se enfocan o lo ven como una alternativa. ¿Cuándo deberíamos potenciar esta formación de docentes en todas las provincias y en las regiones que tenemos en el Ecuador, tanto costa, sierra, Amazonía y por supuesto la parte peninsular? Em, si bien es cierto, para entender las políticas nacionales y que esto se lleve a la política institucional, es necesario la formación y la participación de los actores, tanto a nivel de gestión, docentes, estudiantes, pero por supuesto sin dejar a un lado lo que es importante y es la formación y capacitación en todos estos aspectos y, por supuesto, el acompañamiento, lo cual garantiza una aplicación efectiva de la política nacional. Bien, continuamos. Listo. Entonces, bajo todo estas premisas que se han presentado, surge la pregunta de cómo pueden los educadores ser agentes de cambio para cerrar estas brechas que surgen en la política y en la práctica.
Entonces, nosotros como educadores, desde nuestra posición y a la vez como profesionales dentro del mismo ámbito, podemos ser agentes de cambio para cerrar brechas entre la política y práctica de la siguiente manera. Primero, podemos desarrollar participación activa en los espacios institucionales de diseño y evaluación de políticas internas, por ejemplo, el desarrollo de comisiones, consejos de calidad y demás. También se podría desarrollar propuestas de mejoras basadas en evidencias locales, por ejemplo, la recolección de datos propios para hacer investigaciones internas, diagnósticos participativos y con ellos poder entregar o ser retributivos con nuestra sociedad. También podríamos tener incentivos de capacitación a colegas y estudiantes sobre la normativa, los estándares y las posibilidades de innovación, que son pilares fundamentales que se están exigiendo para la internacionalización y a la vez de poder hacer esa combinación precisamente con nuestro entorno y nuestra cultura y poder dar unos buenos resultados para aprovechar el conocimiento. También podríamos integrar o incluir la voz del estudiantado como parte esencial de este diseño de políticas públicas, como por ejemplo las consultas, el desarrollo de encuestas y esa retroalimentación, poderla clasificar y sistematizar de tal manera que podamos entonces dar buenos proyectos y que ellos también participen de manera activa. La innovación pedagógica es esencial para que se pueda responder también a las necesidades concretas del contexto institucional en el que nos estamos desarrollando. Y por último, y no menos importante, el desarrollar mentorías a los estudiantes dentro de estos contextos vulnerables y que puedan realmente acceder a esta educación que tanto proclamamos y que es de alguna manera nuestro estándar. Entonces, con estas acciones, lo que podemos desarrollar o podemos contribuir es que la política pública no quede solamente en intenciones, sino que se transforme en mejoras reales en la calidad, en la equidad y la pertinencia de la educación superior. En resumen, las políticas públicas de educación superior en el Ecuador entre el 2007 y 2024 han transitado por distintos enfoques: nacionalista, no institucionalista, punitivista, con niveles de regulación, inclusión y autonomía que se han adaptado a los contextos políticos y sociales. En nuestra institución reconocemos tanto coincidencias como disonancias con las estrategias nacionales, lo que nos permite reflexionar y proponer mejoras locales. Los educadores tenemos un papel esencial como mediadores entre política y práctica, poniendo en acción propuestas innovadoras y participativas. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Somos Santiago Jiménez, Vicky Cargua, Nelson Huachinga y Joan Escobar, de la asignatura de Políticas Educativas y Desarrollo. De antemano, muchas gracias y buena tarde.